Me encuentro en conversación con el doctor Marcelo Estaja, médico de planta de servicio otorrino-naringología, laringe, voz y deglución en CEMIC, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de la Voz, especialista en cirugía, prevención, estudio y tratamiento de los trastornos de la voz profesional en FONAR Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, un gusto, verte y hablar. Adriana. Un gusto igualmente. Bueno, ¿qué momentos estamos pasando, Marcelo? Con esto de la cuarentena, con este coronavirus que vino aparentemente como para quedarse, pero lo vamos a echar cuanto antes, porque viene el periodo más difícil, que es el invierno, y se nos va a complicar un poco, ¿no es cierto? Especialmente para lo que es tu profesión, que trabajas justamente con esa zona de contagio, ¿no es cierto?, tan cercana. En realidad el COVID-19 vino para quedarse por bastante tiempo, Mm, por lo menos hasta que o salga una vacuna o algún tratamiento, vino para quedarse. Con el frío sí va a haber un aumento de los casos como está viendo ahora, principalmente ahora acá en la zona del AMBA. claro, Pero sí, vino para quedarse. Y como decís, mi profesión, otorrinolaringología y principalmente la rinología y la laringología, son las más afectadas, porque sí, es donde se aloja el virus, es la puerta de entrada. Más, los primeros médicos en la ciudad de Wuhan que fallecieron fueron otorrinolaringólogos, por los contagios. Por eso hoy en día estamos muy limitados en poder hacer muchas claro. cosas, porque no es solamente protegernos nosotros, es proteger nosotros y al paciente. Es Es bastante así, complicado. es bastante complicado. Igualmente en el caso de tener que hacer una cirugía, igualmente se puede hacer con todas las precauciones. Yo he estado, también una de las cosas que soy interconsultor en la parte de laringe del FLENI. Sí, Y hemos tenido, sí, he tenido cirugías que son impostergables, pacientes con traqueotomía o pacientes con tumores que no pueden esperar, y sí, se hacen esas cirugías tomando todos los recaudos. Seguramente me habrás visto en el Instagram todo vestido casi como me dicen mis amigos, como un astronauta. un Eh, astronauta. Todo cubierto para protegerse. Uno se tiene que readaptar a ese tipo de cirugías porque, como digo, yo trabajo en un equipo. Ujú, Mi instrumentadora y mi ayudante nos conocemos ya de memoria, claro. pero usando doble barbijo, Mm, usando gafas, usando la pantalla, uno nos está escuchando al otro. es cierto. Entonces, tenemos que trabajar casi en silencio y Ujú, saber qué es lo que necesita cada paso de la cirugía. Por eso, una de las indicaciones acá y en el resto del mundo es el que va a operar, el que va a ujú, hacer un estudio, el que va a hacer, tiene que ser el que mayor experiencia tiene, en eso. ujú. En esta época no es momento de estar enseñando o que vea que anda probando, que es bueno, es lo que se hace. Yo aprendí así, todos los médicos y cirujanos Claro, aprendemos así, bajo control, pero en este momento es usar el que más sabe para acortar el tiempo y evitar problemas. Pero sí se sí, pueden hacer. Y principalmente otra cosa que es muy importante y que no tiene mm, tanto de ver con mi especialidad. Sí, tiene y no tiene que ver. El problema está en que bajaron muchísimo, pero muchísimo. El otro día lo sí, escuchaba y hay mensajes de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de Neurología. Es que bajaron un montón las consultas por ACV, accidentes mm, cerebrovasculares, por infartos o, en mi especialidad, por tumores. ¿Qué, sí, qué es eso? ¿El COVID solucionó todo eso? mm, No, es que la gente, entendible, por miedo, dejó de consultar. Con lo cual, esos ACV, esos infartos, esos tumores están.
Lo que pasa es que la gente no consulta y entonces pueden pasar como desapercibidos, todo por Claro, miedo a no irse. Y querés que te diga una cosita, como lo digo acá en mi casa y en todos lados, por lo menos en los lugares eh, bien formados, o sea, centros importantes, es más sí, difícil contagiarse el COVID en uno de esos centros. Yo me siento mucho más seguro cuando voy al CEMIC o al FLENIC. Acabo de venir claro. del FLENIC. Me siento mucho más seguro ahí que yendo a la verdulería. Sí, bueno, Entonces, vos sabés que es verdad, lo conversábamos vez pasada también con unos amigos y es verdad, es tal cual, porque primero la proximidad que no, la gente no la está cuidando, porque parece que en este periodo se han relajado un poquito y bueno, ya ahí corres riesgos. Y bueno, y hay mucha gente también que se resiste a usar barbijo porque dice que se hiperventila. A ver, eso sí, eso es otra cosa que leí algunos, no sé, no se llaman meme, algunas sí. historias de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, que dicen que los barbijos producen, como uno está respirando su propio anhídrido Claro, carbónico, producen isquemia, se ve todo. Imagínate si eso pasaría, los cirujanos estaríamos muertos y ya todos con muertos. problema, estamos más o menos, pero estaríamos en la lona, estamos usando durante varias horas, o no Horas. ahora, desde hace Ujú. años. Imagínate si eso pasaría, Claro. o sea, no hay que darle bolilla a eso. Y la gente tiene que ir a consultar en todo sanatorio y en toda clínica bien puesta, hay un circuito rojo y un circuito verde. El Claro. paciente con sospecha de COVID pasa por otra puerta y en ningún momento se cruzan, con lo cual hay que estar muy seguro. Y se está tomando la temperatura, digamos, antes de ingresar o al ingreso del ¿Eh? establecimiento. Sí, ¿no es cierto? Hoy yo entré por la entrada de médicos al FLENI y me toman la temperatura. Claro. Es algo es algo de rigor, porque nosotros también podemos ser asintomáticos. Exactamente, está muy buena esa prevención, realmente. Pero bueno, qué bien que aclaramos lo del barbijo, porque ya te digo, hay mucha gente que no sé de dónde lo han sacado, pero que sí, y ya, aunque no se hiperventilen, si ya se están ahogando por lo que le dijeron, ¿viste? Porque somatizan. Es decir, No, escuchan algo y ya les pasa. y aparte el barbijo o tapaboca, que debería Mm, ser tapa nariz y boca, tiene que estar eso, desde acá, o sea, ajá, tapando la nariz al mentón y hacia los costados. Si no, perfecto, no sirve de nada. claro. Si no, no sirve de nada. La cosa es así. Si yo uso barbijo Ujú. y vos no usás barbijo y vos estás infectada, yo tengo altas chances de contagiarme. Yo usando barbijo o Usando tapabocas. barbijo. ¿Y eso por qué, Marcelo? ¿Cómo es? Porque el barbijo es para que vos no contagiar, no para protegerte. Ah, mirá. Mira, si vos estás infectada de COVID, supongamos, vos no usás barbijo y yo uso barbijo, yo tengo altas posibilidades, si estamos juntos, yo tengo altas posibilidades de contagiarme. En cambio, si vos usás barbijo y Ujú. yo no lo uso, vos siendo la infectada, tengo posibilidad de contagiarme yo, pero mucho menos. Ahora, si los dos usamos barbijo, tenemos Claro, casi nula posibilidad de contagiarnos. claro. De ahí entonces esta cuestión de la disciplina, cuando se ha dicho usen barbijos y la gente, bueno, en principio sí, se empezó a usar todo bien y yo dije, bueno, qué alegría, la sociedad lo entendió, pero ahora como que se están relajando y hay que reforzar esta teoría para que entiendan por qué. Sí, yo veo, te digo, no, pero no solamente la gente, todo. Yo, y aparte, cuando uno le dice a la gente, hasta algunos se enojan. Veo a cuadrillas yo vivo acá en Capital, pero veo ahí en Ramos Mejía, Sí, en varias zonas que me muevo, cuadrillas de municipales, de sí, agua, de electricidad, de cable, todo, que están charlando entre eso. Sí, les dan, las empresas le dan los barbijos, pero pero lo los tienen usan que acá dar. en el mentón. El mentón va a estar Ojo, muy protegido del coronavirus, mira. pero el resto no. Es como Sí, usar sí, el eso, casco en la moto o en el sí. codo.
Eso te iba a decir, tal cual, es exactamente lo mismo. Bueno, te he visto con figuras del espectáculo muy interesantes, a quienes atendés, y me dio mucho gusto verte porque justamente sos un médico sumamente comprometido, te conozco hace tiempo, y qué bueno que esta gente esté cuidada por vos, así que me alegro Bueno, muchísimo porque tengo la suerte. entregás todo a la hora de atender al paciente. Dicen por ahí que algo sé de eso, pero no lo creo mucho, pero ellos dicen que sí. Sí, 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 sí. Una que, bueno, tus conocimientos y otra que tenés una manera de atender a los pacientes como si fueses un amigo y entonces uno se afloja, viste, se entrega, confía. Gracias. Perdemos el miedo porque quieras o no, el tema de abrir la boca ya, bueno, yo que le tengo miedo al dentista terriblemente, eh, con esto del tema del estudio de las cuerdas, uno, claro, tiene cierto resquemor. Pero con vos es todo mucho más fácil y eso es muy importante porque Gracias. un Me voy a poner estudio, colorado. no, 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 es que es verdad, Marcelo, y un estudio que hay que decir que hay que hacerlo porque se pueden prevenir enfermedades muy serias y es un estudio simple. Así que está bueno que le expliquemos a la gente por qué lo tiene que hacer y de qué manera se hace. Mira, Que no tengan miedo. justo hoy estoy sacando un video que hice el chat del CEMIC y después lo voy a subir yo a mi cuenta, que es Bien, cuándo consultar a un laringólogo. eso. ¿Cuándo tiene que consultar? Entonces, ¿cuándo cuándo uno tiene que consultar a un laringólogo por un problema en la laringe, en la voz? Es, primero, si uno tiene una disfonía, cualquier tipo de disfonía, sea poquito, mucho o apenas, Ujú. que dure más de 7 días, Sí. hay que consultar a un laringólogo. No es que decir, ah, ya me va a pasar. A ver, uno va Me a tomo un una tecito, cancha. ¿viste? Mm, Claro, uno va, ahora uno no puede ir a la cancha, pero uno va a la cancha, grita 1, 2, 3 goles. mm, Sí, me quedé difónico. Perfecto. Esa difonía tiene que pasar en 24, 48 horas. Si esa claro, difonía sigue más de 7 días, algo está pasando. Como vos decís, puede llegar a ser algo grave. grave. Eso es una. Si uno tiene problemas para ventilar o para respirar por la Ujú. boca, un ruido, es un ruidito que es como cuando a uno Sí. le cuesta entrar el aire, tiene que consultar. Cuando uno tiene problemas para tragar, hay que acordarse que la función principal de las cuerdas vocales, aunque Ujú. no parezca, no es la de hablar, no es la Ah, de emitir sonido. La bien. función principal es la de proteger la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos el mismo tubito por donde Ujú. comemos y respiramos. Por la Claro. boca respiramos y comemos. Ujú. Entonces llega un momento donde está la laringe que ahí se separa el aire y la comida. Tenemos un Claro. mecanismo muy complejo y muy aceitado que cada vez que tragamos se cierra la glotis, o sea, donde están las cuerdas vocales, para que la comida pase hacia el esófago, hacia el tubo digestivo y no Claro. se aspire y no nos atragantemos. Ujú. Entonces, la función principal de la cuerda vocal es cerrar la vía aérea cuando siente que está amenazada. Entonces, cada vez que Perfecto. tragamos, o que cada uno trate de tragar al mismo tiempo que de respirar, va a ver que uno no lo puede hacer, Ujú. excepto el recién nacido. El recién nacido puede estar amamantando durante 15 minutos seguidas y no es que se pone azul porque aguanta la respiración, es porque sigue respirando. A medida Mira. que crecemos, se forma ese tubo y ahí Ujú. tenemos, o sea, es raro que un bebé se atragante cuando está boca arriba. Entonces, Mira. eso hay que tener mucho cuidado. Si aparece cualquier bulto en el cuello, Ajá. cualquier Claro. bulto. Ay, no es un ganglio porque tengo una infección. Sí, Mm, consultar al otorrino y después descartarlo. claro. Si respirás, esto es más para los cantantes, los profesionales de la voz. Si te cuesta respirar por la nariz, Ujú. porque
parte de toda la resonancia la da la nariz, para que la gente entienda. ¿Vieron cuando te escuchás en una grabación, vos decís qué voz fea que tengo? Sí, Y todo el mundo te dice, no, pero esa es tu voz, es así. sí, ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno está hablando, uno se escucha la resonancia, uno la va escuchando claro, y ahí sale la voz. En el grabador, lo que escucha la otra persona es la voz que sale de nuestro, que no es la misma que la que nosotros escuchamos. Es la voz claro. pura, sin la resonancia. Ujú. Entonces, en un cantante es muy importante tener un cantante docente, alguien que usa la voz, un Que usa la telemarketing, voz profesional, sí. sí, un locutor, todo. Y si querés estudiar Ujú. canto, locución, ser actor o usar la voz de manera profesional, sea docente, telemarketing, vendedor también, es Claro, importante hacerse un estudio para saber en qué estás, qué está pasando. exactamente. Vos sabés que cuando hablabas de esa aspiración al hablar, ese Sí. sonido, como si se aspirara cuando habla, eh, Así. exactamente, lo he escuchado en niños, por ejemplo, y una mamá dijo, por ejemplo, no, habla así porque es muy ansiosa, quiere hablar rápido y entonces le pasa eso. ¿Esto es así? ¿Es porque todavía no tiene desarrolladas las cuerdas? ¿O tenemos que sospechar de alguna otra cosa? Hablamos de un niño de 5 años, 6 años. Mira, en los chicos, en los chiquitos está lo que se llama el falso croup, que no Ajá, es el croup. El croup es el del croup diftérico, que claro. por suerte no hay, aunque hay casos muy aislados Ujú. que se vieron ahora, no Mira, ahora en la pandemia, pero en sí, estos sí, sí, últimos años, casos muy aislados, que antes, cuando seguramente mi abuela era chica, joven, se veía mucho. Y este es claro. un falso croup, se debe a una inflamación de la laringe por un resfrío, Ujú. por todas estas situaciones en esta época. Eso es algo que el nene empieza Pero así cuando habla, te constantemente. digo, ¿eh? No, Pero cuando habla. cuando habla es porque hay que ver qué es lo que está pasando. Puede hablar de atolondrado, puede hablar porque está tragando aire al mismo tiempo, porque habla rápido, porque no respira. Sí, Pero, a ver, en esos casos, antes de decir por qué es atolondrado todo eso, hacer sí, la consulta, hacer la consulta. No sale nada, no es invasivo, nada, y uno se evita gran cosas. ¿Por qué? Porque los chicos también tienen problemas de las cuerdas vocales. Aunque las claro. cuerdas vocales se terminan de formar la estructura, en general aparecen la primera formación ya muy parecida a la del adulto, aparece a eso de los 9 10 años. Claro. Después está en la muda vocal, que es a los 12 14 años, Sí, entre cuando hablan como hombres. el gallo Claudio, ¿no? Se nota más en los hombres que en los Los varones que hombres. en los cosas, pero es así, porque también acompaña la evolución. Un bebé recién nacido, viste la voz aguda que tiene, el llanto agudo Sí, que tiene. sí, sí, Eso está preparado por la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese sonido, él, al necesitar algo, el sonido del llanto tiene que ser escuchado por la madre. Entonces es un ujú, sonido muy agudo y las cuerdas vocales están preparadas para eso. Si un adulto estaría gritando en la misma frecuencia que un bebé recién nacido, se mm, romperían las cuerdas vocales. En claro. cambio, el bebé no. A medida que vamos creciendo, va adquiriendo la estructura anatómica de un adulto y termina por definirla en el cambio hormonal en la pubertad. Fantástico, la verdad que charlaría horas con vos. ¿Vas a hacer un Ateneo? ¿Esto va a ser en qué fecha? Y vas a hablar sobre la parte psicológica de la voz. Eso me interesó muchísimo En el porque... CEMIC, desde el año pasado, que ya ¿Mm? se volvió un clásico, no, desde más del año pasado, estamos haciendo el sector, el servicio de otorrino en el CEMIC está formado por casi 45 o casi 50 profesionales entre médicos y fonoaudiólogas, dividido en distintos sectores.
yo estoy en laringe, voz de deglución con la doctora María Vitti, hay gente que está en la parte de otología, otro en la parte de rinosinusal, otro en la base de cráneo, otro en la parte de mareos, otro en chicos, distintas subespecialidades. Entonces, la parte de laringe, voz y deglución, hacemos todos los meses un ateneo interhospitalario, o sea, donde Ujú, invitamos a todos los profesionales de salud y para que vengan y discutimos un tema. A veces son temas muy médicos, muy claro, técnicos, que solamente es para médicos. A veces son temas de la voz en general, en donde vienen profesores de canto, alumnos que toman canto, claro. porque son cosas muy generales. Y esta vez vamos a hablar, no lo organizo yo, lo organizamos entre todos, van a hablar 3 psicólogas que se dedican trabajan principalmente con la voz, para ver todos los aspectos que envuelven a la voz en la parte psicológica. Desde cuando uno se angustia y uno tiene el nudo en la garganta, que es Claro. una contractura, hasta lo que estamos viendo, yo ya personalmente lo veía desde el año pasado, Ujú, mucha contractura al hablar por toda la tensión que vivimos los argentinos. Y en este momento más. Y en este momento con las charlas o las clases virtuales, sí, vos date cuenta que yo ves que estoy usando auricular con el micrófono acá. ¿Por es qué? cierto. Porque eso hace que yo te escuche bien, y entonces Ujú, automáticamente no elevo la voz, y aparte la pantalla da la sensación como que vos estás muy lejos. Entonces es verdad. uno tiende a elevar la voz. Sí, sí. Entonces están aumentando un montón de los casos de problema de la voz, principalmente en docentes que los están volviendo locos. Lo sé por experiencia propia acá en mi casa. Claro, son muchas horas, es cierto. Bueno, Marcelo, realmente muchas gracias por esta entrevista. Como siempre, nos abrís la cabeza con un montón de cosas que nos vienen muy, pero muy bien. Además de tomar mucho líquido, que dicen que es tan importante por esta cuestión incluso del COVID, más allá de lo que el beneficio para las cuerdas vocales, obviamente. ¿Algún otro consejo? No, tomar mucho, mucho líquido. O Ujú, sea, para la voz es tomar mucho, mucho líquido. No hablar en lugares donde hay mucho ruido porque uno tiende a elevar la voz sin darse claro, cuenta. Y ante la menor duda, consulta a un otorrino, ya no te digo un especialista en la voz, a un ujú, otorrino que por lo menos te va a sacar la primera duda. Prevenir es curar. Y aparte, usen en esta época todos barbijos y lávense las manos. El coronavirus se lo elimina con agua y jabón. Más barato que eso no hay. imposible. Gracias, Marcelo. Gracias por Gracias, todo. saludos a todos. Gracias.